En la clase de hoy vamos a comenzar con el tema de la persona humana. ¿Está bien? La persona humana es el centro del derecho y, como dijimos, eh, vamos a proyectar ahora un PowerPoint que acompaña esta presentación. La persona humana tiene una centralidad fundamental en el derecho. Los romanos decían, todo el derecho está constituido en razón del hombre, en el digesto. ¿De dónde viene el término persona? Bueno, persona se usaba en la antigüedad como la máscara en el teatro, que representaba al personaje. Y de pronto se pasó a identificar con con el mismo ser humano que usaba la máscara. Es decir, si yo me coloco una máscara, eso me permite que, además, personare, del latín, permitía que la voz suene más alto, era un término que se usaba entonces para designar a la máscara, pero a su vez marca un cierto rol, un cierto estatus que la persona cumple, que el ser humano cumple. Y eso se traslada entonces a el campo de la filosofía, en primer lugar, para explicar qué era persona. Va a aparecer la famosa definición de Boecio: persona es sustancia individual de naturaleza racional. Sustancia indica no accidente, es decir, el ser que existe por sí mismo; individual, que es indivisible, yo no lo puedo, es indivisible, es único y uno, ¿tá? Individual tiene que ver con eso, de único y uno. Pues cada uno de nosotros es único en un sentido de que no tiene copia, y es uno en el sentido que es una unidad, ¿no? Por supuesto, acá entraríamos en cuestiones antropológicas que las vamos a dejar afuera nuevamente. A mi concepción, esa unidad tiene que ver con el ser, cuerpo y alma, pero lo vamos a dejar por un segundo afuera. Y después, de naturaleza racional, es decir, que ese ser tiene una naturaleza, tiene una esencia, que es la posibilidad del raciocinio, lo cual no significa que efectivamente tenga que tener la naturaleza racional en todos los casos. Si nosotros pensamos, hay como una dimensión jurídica del ser persona. Nosotros somos seres en relación, no estamos solos en la vida. Primero, venimos a la existencia en una comunidad, en una familia, en un barrio, en una comunidad, en una ciudad, en una provincia, en un país, en un mundo, en una región. Y eso hace que tengamos los unos con los otros, seamos seres que estamos puestos unos al lado del otro. Dijimos antes que la justicia era dar a cada uno lo suyo, y que entonces, cuando siempre que hay relaciones de alteridad, hay relaciones de justicia. Y entonces eso expresa que el ser humano es un ser en comunicación, ¿tá? A su vez, porque tiene dominio de sí, es capaz de hacer compromisos o pactos vinculantes. Esto es el orden de los contratos. El ser humano celebra contratos. Y a su vez, se le pueden imponer normas porque él tiene racionalidad, reconoce que hay autoridades y que esas autoridades tienen que velar por el bien común. Decíamos que la ley es una ordenación de la razón en orden al bien común, dictada por el que tiene al cuidado de la comunidad. Entonces, también los seres humanos reconocen una normatividad, reconocen la existencia del derecho como algo que ordena su existencia. Y en todo esto tiene, el telón de fondo es que el ser humano es persona. La palabra persona entonces contiene una carga, una significación importante. No decimos ciudadano, no decimos individuo, habitante, mero conjunto de células, decimos persona. Estamos queriendo significar que hay un valor, una dignidad, y a su vez que hay una dimensión jurídica, es decir, que se proyecta hacia los demás. Ser persona es un ser en relación. Persona nos habla no solo de la individualidad, sino también de la relacionalidad, porque la persona está en relación, se es persona con otros, se es persona en una comunidad, en una sociedad, con una autoridad que también dispone a las personas, por supuesto respetando la dignidad de las personas, ¿no?
Bien, en el derecho es importante entender que no podemos hacer distinciones entre ser humano y persona humana. O sea, todo ser humano es persona. Acá dos profesores, Borda, ya fallecido, la persona no nace porque el derecho objetivo le atribuya la capacidad para adquirir derechos y contra obligaciones, sino que le reconoce esa capacidad porque es persona. Es decir, nosotros no somos personas porque el derecho diga, te doy la personalidad. Cuando nacemos nadie nos dice, bienvenido a la existencia, te vamos a conceder la personalidad. Somos personas por el solo hecho de existir. Esa existencia va a comenzar en la concepción, pero aún dejando, que eso lo vamos a ver en la segunda parte, aún dejando esa cuestión en juego, en el momento en que existe un ser humano nuevo, lo tenemos que reconocer como persona, porque si no estaríamos dándole un poder al derecho objetivo, al derecho normativo, al Estado, de decidir qué seres humanos son o no son personas. Es como yo dijera, bueno, son personas los seres humanos que usan anteojos y los que no usan no son personas. Bueno, yo no uso anteojos, no sería persona, pero como es arbitrario. ¿Cómo pondríamos un criterio para determinar qué ser humano es persona y quién no? Todo ser humano es persona. Esto es muy importante entenderlo y esto está expresado así en los tratados de derechos humanos. Allí les veían lo que dice Tobías, por supuesto Tobías es un profesor titular de nuestra facultad, la persona es una categoría natural que está por encima del derecho positivo, de la Universidad de Buenos Aires. La persona en los tratados de derechos humanos. En los tratados de derechos humanos, este tema que les decía, que todo ser humano es persona por el solo hecho de serlo, está reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos. La Declaración Universal nace como reacción global ante el drama de del Holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, ante la constatación de que un gobierno, que un sistema de gobierno había impuesto la degradación de ciertos seres humanos a los que no consideraba personas y los exterminaba, como reacciona a eso, dice, bueno, todo ser humano tiene derecho a que se lo reconozca como persona. No le corresponde a un Estado de ser el que adjudique la personalidad. Fíjense que acá aparece la palabra reconocer. Es muy importante esta palabra. No dice, todo ser humano tiene derecho a que le asignen el carácter de persona. Por ejemplo, yo puedo o no tener el carácter de, qué sé yo, de persona que con licencia para conducir. Bueno, tengo que reunir una serie de requisitos y me adjudican la licencia para conducir. Pero yo no tengo que reunir ningún requisito para ser persona jurídica y para que se me reconozca, para que ser persona y para que se me reconozcan todos los derechos humanos, porque si no, claro, no serían derechos humanos. Y después dice el tratado, el Pacto de San José de Costa Rica o Convención Americana de Derechos Humanos, dice, persona es todo ser humano, va en la misma línea. Todo ser humano es persona. No podría haber un ser humano que no sea persona, según el Pacto de San José de Costa Rica. Fíjense también que esto mismo aparece en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Es decir, esto es importante, ¿por qué? Porque podemos decir que en el sistema de derechos humanos hay un punto de partida que es que todo ser humano es persona. Y esto, como ya sabemos por el artículo 1 del Código Civil y Comercial, influye en la codificación argentina, porque el Código Civil en Argentina tiene que respetar los tratados de derechos humanos. Entonces el Código Civil no puede decir, por ejemplo, son personas solo tales y tales seres humanos. Todo ser humano sería persona. Esto es muy importante como marco constitucional de comprensión de qué es persona en los tratados de derechos humanos. Vamos al código. El código
recepta la centralidad de la persona. Después vamos a ver metodológicamente cómo lo hace en el título primero del libro primero, pero en el artículo 51 lo va a receptar de manera especial, porque va a decir, la persona humana es inviolable y en cualquier circunstancia tiene derecho al reconocimiento y respeto de su dignidad. Esto es muy importante porque aparece el concepto de dignidad. Dignidad también es un concepto central en el sistema de derechos humanos. El artículo 1 de la Declaración Universal de 1948 dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad. La palabra dignidad es una palabra importante. Ahora bien, ¿qué es dignidad? Es un concepto difícil. A mí me ayuda a pensar en tres formas de hablar de la dignidad, o tres significados que están relacionados. En general, cuando pensamos en algo de dignidad, pensamos en un merecimiento de respeto. Es decir, que alguien sea digno es que merece un respeto. Ese respeto puede venir por la función que cumple. Por ejemplo, el presidente de la nación merece respeto por su cargo. Una jueza de la nación, la jueza de la Corte Suprema, que visitara a una clase nuestra, por ejemplo, merecería el respeto de su cargo. La trataríamos por su cargo, al presidente por su cargo. Es un nivel, obviamente que también es un ser humano y no tiene nada de especial como ser humano, pero sí tiene de especial porque en esta comunidad le reconocemos un valor. Por su cargo, por la función que cumple, no porque sea más que los demás, al contrario, el cargo habitualmente supone un deber de servicio, un deber de probidad, de ser competente, de cumplir con lealtad su oficio. Después está la dignidad en el campo de moral. Nosotros decimos que alguien fue digno, por ejemplo, estamos viendo la dignidad de los médicos que en el medio de esta cuarentena van a trabajar, se exponen, personas que dejan sus familias y trabajan por los demás. Decimos, qué digno, qué comportamiento que merece respeto. Y por otra parte, vemos la indignidad de algunas conductas. Los que lucran en situaciones así, los que cometen delitos, los que se aprovechan, los que hacen cosas indignas de la conducta humana. Esa es una dignidad del orden moral. Pero la más importante para el derecho es la dignidad ontológica, que es la dignidad por el solo hecho de ser humano, que la tienen todos. La tiene desde la persona que está presa por cometer el delito más aberrante hasta la persona más honesta y buena que ustedes conozcan. Todos tienen la misma dignidad humana. Ese es el concepto de fondo que nosotros diríamos es un merecimiento de respeto por el solo hecho de ser humano. Es una excelencia en el ser, decimos. Entonces, el concepto de dignidad, que tiene estas significaciones, nosotros lo vamos a tomar sobre todo como dignidad ontológica. Bien, hecha esta presentación, vamos a ver si hay... vamos a poner en pausa la compartir pantalla. Voy a dejar de compartir y voy a ver si hay en el chat alguna pregunta. ¿Vamos bien? Vamos ahora a la persona en el Código Civil y Comercial. El Código Civil, la Ley 340, tenía el título preliminar, tenía dos títulos preliminares que eran de las leyes y el modo de contarlos entre los derechos, y la ley, el nuevo Código, Ley 26.994, tiene en el título preliminar 4 capítulos: del derecho, de la ley, del ejercicio de los derechos y de los derechos y los bienes. Si vamos a el
libro primero de las personas en el Código de Vélez tenía una sección primera que era de las personas en general y una sección segunda de los derechos en las relaciones de familia. En cambio, el libro primero del Código Civil y Comercial comienza con el título de la persona humana. Diferencia más, fíjense que estaban unidas las personas en general, dentro de donde estaban personas jurídicas y personas físicas o personas humanas, y ahora lo llama título primero de la persona humana y título segundo de la persona jurídica. Después viene el título tercero de los bienes, después viene de los hechos y actos jurídicos y la transmisión de los derechos. El libro primero de las personas en el Código de Vélez empezaba con las personas jurídicas. Ahora cambió, ahora empieza con la persona humana. Esto es toda una definición. Le está queriendo dar una centralidad a la persona humana que no es que no la tuviera antes, porque fíjense que estaba el 2 de las personas de existencia visible, las personas por nacer, existencia de las personas ante su nacimiento, prueba del nacimiento, domicilio. Los capítulos estaban, pero estaba primero la persona jurídica. Entonces el nuevo código dice, no, comenzamos por la persona humana porque esto es una definición de valores, estamos diciendo de principios, estamos colocando en el centro del derecho civil y comercial a la persona humana. Y hoy vamos a ver en general, comienzo de la existencia de la persona es la segunda parte, después va a venir la capacidad, los derechos y actos personalísimos, después empiezan el nombre, el domicilio, y después el fin de la ausencia, supuesto en que la persona desaparezca, presunción de fallecimiento, fin de la existencia, los medios de prueba del nacimiento, la muerte y la edad, y los temas de representación, asistencia, tutela y curatela. La sección segunda, el libro primero, que era sobre familia, ahora está en el libro segundo, que es matrimonio, régimen patrimonial del matrimonio, unidades convivenciales, parentesco, filiación, adopción, responsabilidad parental, procesos de familia. Vamos a la persona humana en el nuevo código. ¿Qué hace el nuevo código? Bueno, básicamente elimina una definición que tenía el código anterior. El código anterior tenía una definición que era lo que aprendíamos en nuestras primeras clases de civil, que era, ¿qué es persona? Personas son todos los entes susceptibles de adquirir derechos o contraer obligaciones. Volvíamos a nuestras casas contentos de haber estudiado eso, sentíamos que ya éramos abogados porque sabíamos una definición jurídica. Todos los entes susceptibles de adquirir derechos o contraer obligaciones son personas, pero nunca más volvíamos a usar esa definición, porque claro, era algo obvio, persona es el ser humano. Pero claro, acá ¿por qué estaba esta definición? Porque quería englobar bajo el término persona tanto a la persona humana como a las personas jurídicas, que son los sujetos colectivos que surgen de la asociatividad de las personas humanas. Nosotros nos asociamos para fines, para un club, para una empresa, para una fundación, para el Estado, para los cultos, para una cooperativa, para una mutual, y hacemos personas jurídicas, que tienen como base personas humanas. Entonces, si hay personas físicas, si hay personas jurídicas, hay un concepto común que es el género, que sería persona. Por eso el Código Civil de Vélez traía esta definición. Personas son los entes susceptibles, que pueden, susceptibles, adquirir derecho contra obligación. El nuevo código va a decir, yo no incluyo ninguna definición, y lo va a explicitar en sus fundamentos. Dice, porque yo considero, dice el código, sigue en esto el proyecto de 1998, que decía justamente lo que les decía antes, que el concepto de persona es anterior al derecho. El derecho no le corresponde definir quiénes son personas todos los seres humanos. Y por lo tanto el Código Civil, existiendo estos tratados de derechos humanos, no tiene por qué ponerse a definir quién es persona y quién no. Entonces por eso no incluye una definición de persona. Ya no van a encontrar esa definición del artículo 30 del Código de Vélez. Otro cambio es que terminológicamente se deja de hablar de personas físicas o personas de existencia visible y ahora se habla de persona humana. El nuevo código habla de persona humana, a diferencia del código anterior que hablaba de personas físicas o de existencia visible. Fíjense que esto tuvo cambio, por ejemplo, los bancos. Los bancos decían, o las declaraciones impositivas,
persona física o persona jurídica. Ahora dice persona humana o persona jurídica. Algo tan sencillo como eso se basaba en la terminología propia del Código Civil y Comercial. Ahora usa directamente persona humana. El Código de Vélez también traía una definición de persona existencia visible o persona físicas. Estaba en el artículo 51. No confundan 51 de Vélez con 51 del nuevo código. 51 de Vélez decía personas físicas o de existencia visible son todos los entes que presenten signos característicos de humanidad sin distinción de cualidades o accidentes. ¿Qué quería decir Vélez con esta definición? Vélez quería decir que todo ser humano es persona. Fíjense, un ente, o sea, ente es un concepto que señala a un ser que tiene existencia por sí mismo. El ente que presente signos de humanidad sin importar cualidades o accidentes. ¿Por qué ponía esto de sin importar cualidades o accidentes? Porque en el derecho romano, por ejemplo, se discutía si era persona alguien que nacía con una malformación muy severa. Entonces, claro, eso era monstruos o prodigios, así se llamaba la terminología que usaban los romanos para discutir si había o no persona, o discutían la viabilidad, desde que si nace y va a morir. Vélez decía, bueno, no importa si nace con alguna malformación, si nace con alguna cuestión de discapacidad, todo ser humano, sin importar cualidades o accidentes, es persona física. Esto, de alguna manera, era adherir a esa noción de persona como un concepto amplio, todo ser humano es persona. El nuevo código no trae esta definición. Entonces, el nuevo código, otro cambio es que elimina la definición de persona existencia visible, o sea, que elimina dos definiciones, la del artículo 30 y la del artículo 51 de Vélez. Y simplemente habla de persona humana, lo da por supuesto. Y en los fundamentos se remite al proyecto de 1998. El proyecto de 1998 es un proyecto de Código Civil y Comercial unificado que se hizo por una comisión que estaban los doctores Alterini, Jorge y Atilio, estaba el doctor Alegría, estaba el doctor Rivera, Méndez Costa, y habían elaborado en ese proyecto una... bueno, fue la base de la reforma nuestra, ahora en el 2012, cuando se hace el nuevo proyecto de Código Civil y Comercial, toman como base el proyecto de 1998, y allí habían hecho esta cuestión, habían dicho, bueno, en realidad no incluimos una definición de persona humana porque es un dato que viene dado por la realidad, es previo al derecho. El ser humano no es definido por el derecho como persona, sino que el derecho reconoce la personalidad. Vuelvo a enfatizar la importancia de esa expresión, reconoce la personalidad. Bueno, también otro cambio es la ubicación metodológica, ya lo dije. Metodológicamente la persona humana queda ubicada entonces en el libro primero, en el título primero, mientras que antes estaba solo en el libro, estaba en el libro primero, pero empezaba con personas jurídicas, que era un problema metodológico en el Código de Vélez, pero en el nuevo código se ha reformado eso. Bien, en definitiva, recapitulando, el Código Civil y Comercial, finalmente sancionado por el Congreso, se apartó de la intención primera de la comisión redactora del proyecto. La comisión había inicialmente propuesto que hay dos momentos en que empieza la existencia de la persona. Después lo vamos a ver. La concepción y la implantación. Pero después esto se eliminó y quedó solo la concepción. Por eso hubo un cambio en el debate en el Congreso, que lo vamos a ver después. Todo ser humano es persona desde la concepción. La personalidad no es una creación artificial del legislador, sino un dato de la naturaleza que la ley positiva reconoce, y no hay seres humanos que no sean personas humanas. Es decir, no podríamos decir un ser humano no es persona humana.
Bien, esto es centralmente la exposición sobre el tema de la persona en el Código Civil y Comercial, la introducción, concepto de persona, origen etimológico, definición de persona en filosofía, la cuestión de la personalidad en el derecho, la imposibilidad de distinguir entre ser humano y persona humana, la persona en los tratados, la cuestión de la dignidad de la persona, el concepto de dignidad y la cuestión de la persona humana en el Código Civil y Comercial. Estos son los contenidos que hemos visto. Bien, me piden. Vamos a ver entonces al chat y vamos a responder preguntas. Comienzo por Diana Eugenia, me dice. Perdón, voy a volver acá al chat. Me fui un segundo. Bien, Diana Eugenia me dice, profesor, ¿qué sería persona no física? Bueno, muy buena pregunta. En realidad tengamos en cuenta lo siguiente. Era una forma de designar a la persona humana, lo llama persona física. Persona no física en realidad no existía, decía personas jurídicas o de existencia ideal, que eran sobre todo las personas jurídicas son los entes colectivos, una asociación civil, una sociedad, el Estado, las iglesias, una fundación, son todas personas jurídicas. Entonces, estaban las personas físicas o de existencia visible, que las puedo ver, y las personas jurídicas o de existencia ideal. Esa era la distinción en el Código de Vélez. Profe, ¿podés volver a poner la última diapositiva? Y me vuelve a preguntar lo mismo. Se graba en las clases cualquier cosa, menos mal, porque no la vi ni cuadrada, dice Chacón. Bueno, voy a subir el video, sí. Voy a subir el video. Voy a compartir la última diapositiva. Ahí voy. Bien. Bueno, la última diapositiva, entonces. Todo ser humano es persona de la concepción. La personalidad no es una creación artificial del legislador, sino un dato de la naturaleza que la ley positiva reconoce. No hay seres humanos que no sean personas humanas. Bueno, no sé si hay preguntas. Tengo que salir de la proyección para ver el chat. Bien, bueno, Nicolás me introduce una buena pregunta que no vamos a llegar a tratar a fondo, porque es si un robot podía ser considerado persona con el código de Vélez. Buena pregunta, Nicolás. A ver, el código de Vélez asociaba persona con capacidad, ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. Entonces, si el derecho le quería, digamos, otorgar personalidad a algo distinto al ser humano, podría eventualmente hacerlo. Ahora bien, primero, no había robots en la época de Vélez Sarsfield. La discusión de los robots y de otras formas de personas no humanas es muy amplia, yo no la voy a llegar a dar aquí. Sobre los robots hay un trabajo muy interesante de Carlos Muñiz, que es jefe de trabajos prácticos de nuestra cátedra, en la UBA y profesor protitular en la UCA, un trabajo muy interesante publicado por Carlos Muñiz, donde él dice, bueno, o sea, a ver, el término persona se vincula centralmente con el ser humano, porque la personalidad es un concepto que viene históricamente asociado al ser humano y que marca ese respeto, esa dignidad. Hay formas de vida, los animales, que ciertamente merecen un respeto, pero claro, no tienen la posibilidad de entablar relaciones jurídicas al modo como lo hacen los humanos. Entonces, en ese sentido,
queda fuera de la cuestión de la consideración. Lo que no significa que no haya que adoptar todas las medidas para su protección. Por eso, por ejemplo, hay un proyecto de reforma del Código Civil y Comercial que habla de la posibilidad de denominar los seres sintientes a los animales para darles un estatuto especial y regular su protección jurídica. El término persona, como involucra una dignidad que tiene que ver con el dominio de sí, no sería analogable y trasladable a un robot. Claro, la pregunta sería, si se desarrolla una inteligencia artificial, al estilo, por ejemplo, la serie Westworld, donde los robots empezaran a desarrollar una forma de conciencia, bueno, a ver, en principio, para los fines jurídicos, el robot está controlado por alguien. Hay un programador detrás de ese robot que es un ser humano que se hace cargo. Claro, ¿qué pasaría si se desarrolla un robot que hace por sí contratos y que tiene una cierta posibilidad de decidir? Bueno, hoy en día todo eso no parece posible por los desarrollos de inteligencia artificial. Habría que ver si la analogía se da con las personas jurídicas, de tal manera que ese robot se configure como un centro donde están en juego relaciones jurídicas autónomas, pero siempre habría una persona humana o un grupo de personas humanas que serían personas jurídicas detrás. Es un tema que está en estudio, todavía los desarrollos de inteligencia artificial no llegan a ese punto y por lo tanto, por el momento, el ser persona tiene que ver con esta posibilidad de entablar relaciones jurídicas, al menos desde la perspectiva civil. Lo que vuelvo a decir no significa que a otras realidades y otros seres vivos, en este caso por ejemplo los animales, no se les merezcan un respeto muy grande y haya delitos para el maltrato animal y haya una cantidad de disposiciones y se haya mejorado mucho por ejemplo en experimentación en animales y una serie de cambios en ese sentido. ¿Está bien? Bien, otra, me fui con la pregunta, dice otra, gracias. Persona física sería persona humana y persona jurídica sería una organización. En el código de Vélez era persona en general, que se dividía en dos tipos, persona física o de existencia visible, una, persona jurídica o de existencia ideal. En el nuevo código es personas humanas y personas jurídicas, se simplifica. Las personas humanas son los seres humanos, las personas jurídicas son las organizaciones, las fundaciones, lo vamos a estudiar más adelante. Persona jurídica es una organización, por ejemplo, sí, en la medida en que tenga personalidad jurídica. Para tener personalidad jurídica hay que tramitar una autorización o la ley te la tiene que conceder. Si nosotros nos asociamos y decimos que somos todos, formamos la asociación civil de apasionados del derecho civil, y nos damos un estatuto así virtual por una clase de Zoom, no somos personas jurídicas. Para ser personas jurídicas tenemos que reunir algunos de los tipos que dice la ley, que están en los artículos 146, 141 en adelante, pero especialmente formas privadas en el 147 y 148, perdón, 148, 149 y 150. Entonces, no cualquier asociación de personas es persona jurídica. Para que sea persona jurídica tiene que darse un tipo que la ley reconoce, porque es verdad que vos no le das personería a cualquier cosa. Tiene que ser un grupo de personas que asumen una finalidad. Si asumen una forma societaria, será una sociedad anónima, una SRL. Si asumen una forma sin fines de lucro, será una fundación, una asociación civil. Pueden ser una entidad religiosa. La Iglesia Católica tiene personería jurídica pública porque la Constitución le da un estatuto especial en el artículo 2. El Estado, los estados extranjeros, las organizaciones internacionales, la ONU, son personas jurídicas. Bien, persona jurídica sería persona moral. Sí, también se la suele llamar persona moral o persona colectiva. Bien, persona jurídica, cualquier asociación, bueno, esto ya lo respondí recién, no toda asociación es persona jurídica, tiene que reunir una serie de requisitos, tiene que tener autoridades, tiene que tener un estatuto, ese estatuto tiene que estar aprobado y una serie de requisitos. Las instituciones nombradas en el 147 definidas en el 141, exactamente, Martín. Derecho al honor y derecho a la dignidad es lo mismo, no, dignidad es un concepto amplio, el honor tiene que ver con la reputación, con la fama de una persona.
El honor tiene dos dimensiones, personal, que es la honra, y la fama. Pero el honor tiene que ver con una dimensión de la dignidad. La dignidad es como el fundamento de los derechos humanos. Fruto de la dignidad podemos encontrar el derecho a la vida, fruto de la dignidad el honor, fruto de la dignidad la libertad, fruto de la dignidad también, o como reconociendo como exigencia jurídica la dignidad, podemos encontrar los distintos derechos humanos. Si podría ver la diapositiva del artículo 51 del nuevo código para sacarle una foto. Bueno, después la subo. Dice, fíjate, buscalo en el código, el artículo 51 lo vas a tener allí. Ahora igual la proyecto. Bueno, se escucha bien, Luisa. Ahora cuando la proyecto, vamos a ver el 51 que me preguntó alguien. Ahí está. Inviolabilidad de la persona humana. La persona humana es inviolable y en cualquier circunstancia tiene derecho al reconocimiento de su dignidad. Muy bien, hemos visto entonces esta clase de persona, así que les agradezco la atención.